Con su venia, presidente, compañeras, compañeros senadores, en efecto, en esta intervención presentaremos los 4 nombramientos que hemos valorado en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte. Y estos 4 nombramientos hechos por el titular del Poder Ejecutivo Federal son de la ciudadana Berenice Rendón Talavera como cónsul general de México en Denver, San Antonio, Estados Unidos de América; la ciudadana Ilse Lilian Ferrer Silva como cónsul general de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América; la ciudadana Reina Torres Mendívil como cónsul general de México en San Antonio, Texas, Estados Unidos de América; y el ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia como cónsul general de México en Miami, Florida, también Estados Unidos de América. La importancia de la relación bilateral México-Estados Unidos se hace palpable en los vínculos que guardan ciertos estados o localidades de uno y del otro lado. La interdependencia bilateral se visibiliza en el intercambio comercial, cuyo crecimiento ha sido exponencial en los últimos 22 años. Tan solo en Texas, las exportaciones a México han aumentado un 365% desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cada minuto, México y Estados Unidos comercian más de $1 millón. De un total de 50 estados, 30 de ellos tienen como primero, segundo o tercer socio comercial a nuestro país. En promedio, los 12 millones de migrantes que radican en Estados Unidos gastan aproximadamente el 87% de su salario en la economía estadounidense. De nuestro lado, las remesas, que constituyen una de las principales fuentes de ingresos de divisas, han crecido en prácticamente todas las entidades de la República. El 44.5% de la población de personas que viven en la pobreza en México se concentra en los 10 estados que más dependen de las remesas. En Michoacán, por ejemplo, el 9.9% del Producto Interno Bruto deriva de este concepto. En Guerrero, el 7.8% y en Oaxaca, el 7.4%. El Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos ha instrumentado políticas para poner término a la inmigración indocumentada en el país, con lo que se busca agilizar las deportaciones y robustecer los mecanismos de control en la frontera. Incluso se anunciaron medidas que pretenden deportar a migrantes a los países desde los que ingresaron, y qué decir de la terrible amenaza de separar a las madres y a sus hijos. Estas condiciones siembran el terreno fértil para que los derechos de los inmigrantes se vean socavados. Las mismas directrices destinan los recursos para la construcción del muro en la frontera sur de Estados Unidos y exigen a las dependencias gubernamentales cuantificar la ayuda que se destina a México, misma que se podría cancelar. El Estado mexicano debe responder efectivamente ante los retos que impone uno de los momentos de mayor tensión en esta relación bilateral. No podemos permitir que los mexicanos más vulnerables paguen el precio de las omisiones de su país y de sus gobiernos, y de una política errada que solamente emite una respuesta tardía ante la hostilidad de esta administración estadounidense. Por un lado, México debe fortalecer a las comunidades expulsoras de migrantes, dependientes de las remesas, para recibir y reinsertar a los migrantes en retorno con oportunidades de desarrollo suficientes. Por el otro, es urgente desplegar más y mejores acciones para una atención y protección consular integral hacia la comunidad mexicana y de origen mexicano en los Estados Unidos. El Estado mexicano debe articular una política exterior contundente que se dirija hacia un único rumbo. Debe emprender un proyecto de diversificación al tiempo que endereza la relación con los Estados Unidos. La firme defensa de los intereses de México y de los mexicanos debe verse reflejada en la protección del patrimonio de los connacionales, del envío de las remesas y en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Para ello, es indispensable contar con los recursos materiales y humanos necesarios, con acciones puntuales y coordinadas que trasciendan las divisiones y el cortoplacismo. Los mecanismos ya están dados. Los consulados cuentan con diversos programas de atención a los connacionales, mismos que han venido mejorando sustantivamente desde hace años. Podemos mencionar los consulados móviles y las jornadas de servicio extendidas,
los programas de educación financiera, acuerdos con los bancos para facilitar el acceso a sus servicios, las visitas y el acompañamiento legal a los mexicanos detenidos a las cárceles para vigilar que se respeten el debido proceso y los derechos humanos. Se necesita duplicar el alcance de todos estos mecanismos para sacar mayor provecho de ellos y, por supuesto, seguir ideando nuevas formas para proteger y procurar el desarrollo de las comunidades mexicanas. ¿Qué decir del verdadero empoderamiento de las comunidades mexicanas en el exterior? De lograr que aquellos que ya tienen derechos para votar también se animen a ser votados y se animen a construir una mejor historia para los mexicanos que residen en los Estados Unidos. Esperemos que ahora sí el Estado mexicano centre su atención en lo que más importa, en las personas. Para esto será imprescindible contar con una diplomacia consular sólida y multidimensional. Los cónsules que representen a los mexicanos deberán desempeñar una labor extraordinaria. La acción de los consulados debe dejar de ser reactiva e ir un paso adelante de la coyuntura. Tienen el enorme reto de contrarrestar el miedo y la incertidumbre que enfrentan nuestros migrantes y suscitar la confianza que las autoridades en ocasiones no han logrado generar. Más allá de realizar sus tareas cotidianas, será indispensable que salgan de sus oficinas para acercarse a la población migrante que hoy vive en el miedo. Deberán realizarse todas clases de esfuerzos para prevenir deportaciones y garantizar que aquellas que se lleven a cabo se hagan de forma segura, ordenada, digna, respetando en todo momento los derechos humanos. Es menester priorizar la protección a los niños, niñas y adolescentes no acompañados, así como a la reunificación familiar de los migrantes. Entre discursos que señalan, discriminan y criminalizan a los mexicanos, los cónsules tienen la tarea de dar voz a una comunidad de trabajadores, empresarios, estudiantes y familias que, además de luchar por mejores oportunidades para los suyos, hacen grandes contribuciones a los Estados Unidos. Visibilizando la realidad de estas personas, se podrá hacer justicia a la perjudicada imagen de nuestro México en los Estados Unidos y a la vez generar conciencia sobre el peso que tiene el país en diversos ámbitos de la vida de la sociedad estadounidense. Por supuesto, desde los consulados se puede explotar también el potencial poder suave de México, desde la difusión cultural y mediática en conglomerados hispanos, como los que hay en los consulados en cuestión, y también se debe acompañar y formar los líderes comunitarios para involucrarlos en esta empresa. De la misma forma, se requiere potenciar la presencia de México entre los tomadores de decisiones en Estados Unidos, no solamente en Washington, en la capital, sino en todos los estados de la Unión Americana, en donde la relación es claramente más dinámica, intensa y tangible. Para ello, deberán los cónsules entablar contactos cercanos y personales con los gobiernos locales, con alcaldes, alguaciles, fiscales y dirigentes de la policía, y especialmente se deben crear alianzas con legisladores de ambos partidos en el Congreso. Es vital aprovechar la disposición que muchos gobernadores y senadores han mostrado para colaborar con nuestro país en favor de los derechos de los migrantes, incluso en favor de una legislación promigrante. Para esto se requerirá, y los instamos, a trabajar muy de la mano y muy cerca con este Senado de la República. Será fundamental mantener al tanto al gobierno mexicano sobre cambios en la política de los gobiernos y legislaturas locales. Así, el monitoreo y el cabildeo son clave para los 4 consulados para los cuales han sido nombrados nuestros comparecientes. California. California es el estado con la representación más grande en el Congreso Federal y es considerada la 6ª economía del mundo. México es su primer socio comercial. El 31.9% de su población es de origen mexicano. El gobernador Jerry Brown se ha mostrado afín a nuestro país y a los migrantes. Se han presentado múltiples iniciativas para defender sus derechos y para continuar proveyéndoles servicios de salud y educación. Incluso en 2015 creó la Oficina de Integración del Migrante. Texas le sigue a California como la 2ª representación más grande en el Congreso Federal. El 33.5% de la población total es de origen mexicano y siendo la 9ª economía mundial, su principal mercado y abastecedor es México, destinatario del 37% de sus exportaciones y fuente del 33% de sus importaciones.
Y si bien el gobernador Greg Abbott se mostró a favor de poner fin a la ciudad santuario en Texas, en el Senado se han presentado iniciativas para apoyar a los migrantes, particularmente en el tema educativo. El Consulado General en San Antonio atiende a 2.3 millones de personas de origen mexicano, por lo cual lo consideramos un consulado estratégico. Colorado es uno de los principales centros de distribución de Estados Unidos, con 40 millones de consumidores. México es su segundo mercado y su tercer abastecedor. Más de 100,000 empleos en Colorado dependen del comercio con nuestro país. Del total de la población mexicana, de 231,000 personas en el estado. Y por último, Florida. Florida tiene una población de origen mexicano de 668,344 habitantes. Es el tercer estado en importancia en representación en el Congreso Federal. Su gobernador actual, el republicano Richard L. Scott, apoyó la candidatura de Donald Trump. En 2015, México fue su segundo abastecedor y su tercer mercado. 57 empresas de Florida invierten en nuestro país. 453,000 turistas mexicanos visitaron Florida en el año 2015. Siendo estos 4 estados de gran importancia no solo para nuestro país, sino también nuestro país para la vida, tanto política como comercial y laboral en esos estados, los nombramientos que analizamos tienen la mayor relevancia. Como hemos ya avanzado, en el primer caso, la ciudadana Berenice Rendón Talavera denota la experiencia necesaria para encabezar el Consulado General de México en Denver, San Antonio. Es diplomática de carrera desde 1977 y cuenta con el rango de embajadora desde 2006. Fue embajadora en El Salvador y hasta febrero fungió como asesora especial para asuntos consulares en la Dirección General de Servicios Consulares. Fue cónsul titular de México en Brownsville, Texas, e impuso la apertura del Consulado de Las Vegas, Nevada. Consideramos que la ciudadana Ilse Lilian Ferrer Silva se podrá desempeñar como cónsul general de México en Sacramento, California, por su trayectoria diplomática. Ha fungido como jefe de Cancillería en la Embajada de Francia y como jefa de sección Asuntos Políticos y Fronterizos en la Embajada en Estados Unidos. De la ciudadana Reina Torres Mendívil, sabemos que podrá desempeñarse debidamente como cónsul general en San Antonio, Texas, por los diversos cargos que ha ocupado en la Cancillería, embajadas y consulados. Destaca su puesto en la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, su titularidad como cónsul en Fresno, California, su desempeño en el área política de la Embajada de México en Estados Unidos como enlace con el Congreso, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Aquí hay que aclarar que apenas hace pocos meses nombramos a un cónsul en San Antonio y hoy tenemos esta sustitución sin que se nos hayan aclarado ni en los documentos ni durante la comparecencia las razones de esta sustitución. Y por último, el ciudadano Horacio Aarón Saavedra Archundia podrá llevar una buena labor en el Consulado General de México en Miami, Florida, por su distinguida formación y trayectoria. El ciudadano Saavedra Archundia es doctor en Ciencias Políticas. Fungió como cónsul titular de México en Frankfurt y en el Consulado General de México en Dallas, Texas, se desempeñó como vocal de trámites migratorios, desarrollo familiar y defensa de los derechos humanos en el Departamento de Protección y Programa Paisano. Son estos los 4 nombramientos que ponemos a su consideración desde las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte, en donde realizamos una minuciosa labor analizando cada uno de los planes de trabajo y los perfiles presentados. Es cuanto. Gracias, senadora Gabriela Cuevas Barrón, que ha